¿Te avisaron por el grupo? Hola, buenas tardes. Hola, Buenas tardes. buenas tardes. ¿Le avisaron a Jiménez? No, Lili, yo no. Ay, avísenle por el grupo, porque no está en clase y no puso que estaba aprobado en el cursillo. Tiene que figurar eso porque después si no le va a quedar como pendiente. Y no está en clase hoy tampoco. No sé qué pasa con ese chico. Mandé un mensaje a él, personal, ¿Y? por la mensajería, pero se ve que no lo vio. ¿Estará enfermo porque no está hoy tampoco? ¿Cómo es el nombre, Lili? Así mando al grupo. Matías Jiménez. Matías Ahora manda al grupo. Mándalo, porque si no le va a quedar como que no y él está aprobado. Y no le podemos subir, si no. Bueno, ahora Terey subió a la plataforma la actividad con devolución resuelta. Por favor, lo vamos a hacer despacio. Si tienen cuaderno a mano, ¿me escuchan? Chicos. Bueno, los que escuchan, si tienen... Sí, se escucha. Bueno, si tienen un cuaderno a mano, Tere va a compartir pantalla, subió la actividad con devolución y la va a hacer bien despacito. Ustedes vayan tomando nota para ver cómo se tenían que hacer los que no hicieron bien los problemas. Bueno, Tere, cuando vos quieras, compartir pantalla. ¿Están todos? Y a ver, me fijo, a ver cuántos hay. Hay 20, faltan muchos, pero bueno. Bueno, pero no importa. Pero es tarde, Tere, es 13 y 11. Así que dale, empecemos. Comparto pantalla. Sí, compartí pantalla y empecemos. A ver. Bueno. Vale. Ahí tenemos. El primer problema... Hacelo despacio así los chicos pueden tomar nota. Sí. Sí, igual está acá para que lo copien. Bueno, pero como esto. Admitir a Busito. Bien. Les leo el enunciado que ustedes ya ellos lo tienen igual en el enunciado, les queda. Sí. Se añaden 50 centímetros cúbicos de ácido clorhídrico 0,8 molar sobre una determinada cantidad de carbonato de calcio, desprendiéndose dióxido de carbono, cloruro de calcio y agua. O sea que es una reacción donde se reaccionan el ácido clorhídrico y carbonato de calcio. Les da la concentración del ácido clorhídrico 0,8 molar y les dice qué cantidad hay de ácido clorhídrico, ¿sí? La primera pregunta decía, ¿qué masa de cloruro de calcio obtendremos si se consume todo el ácido considerando un rendimiento total? Entonces le pregunta, ¿qué masa de la sal se va a obtener si se consume todo el ácido? ¿Sí? O sea, si se consume todo el ácido, ¿qué quiere decir? Que este va a limitar la reacción. Entonces yo digo, esperen que admito a alguien más. Entonces digo, si hay 0,8 moles en 1000 mililitros, porque me dice que tengo 50 centímetros cúbicos de esa solución, ¿sí? 0,8 moles en 1000 mililitros, en 50 mililitros tengo 0,04 moles. ¿Está? Cuando a ustedes les da una cantidad de una solución con su concentración, yo tengo que calcular cuántos moles hay en esa cantidad que me dio, ¿sí? Entonces digo 0,8 moles en 1000, en 50, 0,04 moles. A los que se unieron recién, les digo que estamos resolviendo la actividad con devolución. La actividad con devolución de estequiometría, chicos. Se está resolviendo la actividad con devolución de estequiometría. Estamos viendo la resolución para que ustedes vean dónde se equivocaron, ¿sí? Las notas ya están subidas, así que todos tienen las notas menos Jiménez, que nos falta subirlas. Bien.
Este es el problema 1, estamos recién en el problema 1. Entonces, la parte A que preguntaba qué cantidad de masa de cloruro de calcio se obtenía, entonces, ¿qué digo? Si el limitante es el clorhídrico, porque del otro incluso no tengo ni siquiera la cantidad, entonces digo, según la ecuación, 2 moles de clorhídrico me van a dar 1 mol de cloruro de calcio. Pero como me pregunta masa, en vez de ponerlo en mol, lo pongo en masa, o sea, calculo el MR de cloruro de calcio, ¿sí? Entonces, 2 moles de clorhídrico me van a dar como producto 111 moles de cloruro de calcio, ¿sí? Si tengo 0,04 moles, que es lo que tengo en mi problema, ¿cuántos gramos de cloruro de calcio obtengo? Esa era la parte A, y da 2,22 gramos de cloruro de calcio. La parte B preguntaba, ¿lo copiaron ya? ¿O espero? No me quiero apurar, así lo tienen. Chicos, nos vamos a hacer despacio. Por favor, abran los micrófonos y contesten, porque si no pasamos a otra cosa. Yo lo tengo así, por eso no dije nada. Bueno, ¿y los demás qué tienen con los micrófonos? ¿Admitieron y se fueron? Si alguno tiene dudas sobre lo que yo les estoy diciendo, me preguntan. Chicos. Sí, yo ya lo copié. Bueno. Sí, ya voy copiando, gracias. Bueno. Entonces vamos a hacer así. Si no me dicen nada, yo sigo. Cuando yo sigo y ustedes necesitan más tiempo, me avisan. Yo estoy copiando. Mirá, Tere, que hay alguien que lo está copiando. Bueno, perfecto. Ustedes digan, porque si no, Teresa va a seguir, porque si no, hay muchos temas para repasar. Así que, por favor, digan. Yo tengo una preguntita que por ahí es un poco tonta, pero cuando nos da que nosotros armamos la reacción, ¿no? Que Sí. tenemos el ácido clorhídrico y el carbonato de calcio, mientras que nosotros mantengamos los reactivos con los reactivos y los productos con los productos, no importa cómo los ordenemos. No importa. No importa. Podrías haber puesto cloruro de calcio más Que vos pusiste clorhídrico más carbonato, pusiste agua más cloruro más dióxido, es lo mismo. Siempre que sea el reactivo y producto, no hay problema. Genial, tenía esa duda. Gracias. No hay problema. Bueno, seguimos con el B entonces. La pregunta B decía, si el rendimiento de la reacción desciende al 87%, determine el volumen de dióxido de carbono en condiciones normales de presión y temperatura. Nosotros estamos viendo que en esta ecuación o en esta reacción se desprende como producto, como uno de los productos, dióxido de carbono. Si esa reacción ocurre en condiciones normales de presión y temperatura, nosotros sabíamos qué volumen ocupaba 1 mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura. Por lo tanto, vamos a saber que 1 mol de dióxido de carbono en condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22,4 litros, ¿sí? Entonces decimos, si 2 moles de clorhídrico, que es lo que tenía en la ecuación, dan 22,4 litros de dióxido, porque era un solo mol, ¿sí? 0,04 moles de clorhídrico, ¿cuánta cantidad de dióxido me va a dar en litros? ¿Sí? Eso me da 0,448 litros. Eso ocurriría si el rendimiento fuera del 100%, pero en esta reacción me dice que el rendimiento bajó al 87%. Entonces digo, yo hubiera obtenido 0,448 litros si el rendimiento hubiera sido del 100%. Si el rendimiento es del 87, entonces voy a tener X y me da 0,39 litros. Este problema era muy fácil, era muy simple. Les doy tiempo para que lo copien.
Bueno, pasamos al segundo. Bueno. ¿Sí? ¿Alguien habló? No. Ah, bien. El segundo problema decía, ¿qué cantidad de fósforo en gramos contiene el esqueleto humano sabiendo que por término medio pesa 11 kilogramos y que su contenido en fosfato de calcio es 58%? El fósforo que tiene el hueso es del fosfato de calcio. Entonces, lo que nos daba acá era el dato de que en el esqueleto humano hay un 58% de fosfato de calcio, ¿sí? Entonces yo digo, si hay 58 gramos de fosfato de calcio en 100 gramos de esqueleto o de hueso, acá lo pasé a gramos, ¿por qué? Porque yo estoy hablando de porcentaje, ¿sí? Yo digo 58%, quiere decir que hay 58 gramos cada 100 gramos de hueso, ¿sí? Me dice que el esqueleto pesa 11 kilos. 11 kilos pasados a gramos son 11.000, ¿sí? Entonces yo digo 58 en 100, en 11.000, ¿cuántos gramos de fosfato de calcio voy a obtener? Entonces yo tengo 6.380 gramos de fosfato de calcio en todo el esqueleto humano. ¿Está claro? Bien. ¿Qué hago ahora? Tengo que sacar qué porcentaje de fósforo hay en esta cantidad de fosfato de calcio, ¿sí? Fíjense que del fosfato de calcio yo tengo un porcentaje en calcio, un porcentaje en fósforo y un porcentaje en oxígeno. Entonces, ¿qué hago? Saco el MR del fosfato de calcio, de toda la sal completa. Me da 310. En la fórmula yo veo que hay 2 átomos de fósforo, ¿sí? Cada fósforo, acuérdense que tenía un MR de 31, por lo tanto, 2 fósforos son 62 gramos, ¿sí? Entonces digo, cada 310 gramos de fosfato de calcio, yo tengo 62 gramos que corresponden al fósforo. En 6.380 gramos de esa sal voy a tener X y me da 1.266 gramos de fósforo. Como ven, por ahí les va a parecer que era mucho más simple de lo que ustedes pensaron. Por ahí se complicaron un poco porque, no sé, se lo daba en kilos, tenían que resolverlo en gramos. Algunos tuvieron dificultad en eso. Otros no lo entendieron. ¿Alguna duda sobre este problema? Fíjense que era mucho más simple de lo que ustedes a lo mejor pensaban. Sí, a mí cuando leí la consigna solo me llamó la atención el 58% porque no estaba expresado en qué era, pero como arriba decía fósforo en gramos especificada, digo, bueno, debe ser masa sobre masa. Claro. Bueno, sigamos al otro, Tere. Seguimos con el 3. Tiene que me tengo que cambiar de hoja. Bien. El problema 3 decía, el cloruro de aluminio se utiliza como catalizador en diversas reacciones industriales y se prepara a partir del cloruro de hidrógeno gaseoso y viruta de aluminio. En realidad, lo que nos interesa acá es la formación del cloruro de aluminio, ¿sí? A partir del cloruro de hidrógeno y viruta de aluminio. Considerando que un vaso de reacción contiene 0,15 moles de aluminio y 0,35 moles de clorhídrico, y la siguiente reacción, y les daba la reacción, les daba 6 de clorhídrico más 2 aluminio, 2 de cloruro de aluminio más 3 de hidrógeno. Y preguntaba, calcule cuántos moles de cloruro de aluminio se pueden preparar a partir de esta mezcla. Entonces acá sí, acá tienen un problema de estequiometría donde tienen cantidades de los dos reactivos, ¿sí? Les dice, hay una cantidad de moles de clorhídrico y una cantidad de moles de aluminio. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo primero? ¿Se acuerdan en estequiometría? Primero hacer la reacción, que acá ya la tenían. Después igualarla, que acá ya estaba igualada, ya estaba balanceada la ecuación. Y después sacar el reactivo limitante, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para sacar el reactivo limitante? Relacionar los dos reactivos. Cuánto de clorhídrico reacciona con cuánto de aluminio.
¿sí? Entonces, según la ecuación, yo tengo que 6 moles de clorhídrico reaccionan con 2 moles de aluminio. Si tengo 0,35 moles de clorhídrico, ¿cuánto aluminio voy a necesitar? Me da el cálculo 0,12 moles de aluminio. Por lo tanto, el aluminio que tengo me alcanza y me sobra. Por lo tanto, el reactivo limitante va a ser el clorhídrico, ¿sí? El aluminio está en exceso. Entonces, de ahora en más, para calcular la cantidad de producto, yo tengo que trabajar con lo que tengo de clorhídrico. Disculpa, ustedes también, algunos lo calcularon al revés, que también se puede hacer. Podrían haber puesto 2 moles de aluminio reaccionan con 6 moles de clorhídrico, 0,15 moles de aluminio, con cuántos de clorhídrico necesito, y ahí se iban a dar cuenta enseguida que el que estaba en defecto era el clorhídrico, por eso es el limitante. O sea, pueden plantearlo de un lado o del otro. Es indistinto eso. Exacto. Bien. La pregunta entonces era los moles de cloruro de aluminio que se preparan en la mezcla. Entonces uso el clorhídrico, que es el limitante, y digo, según la ecuación, fíjense, yo tengo que 6 moles de ácido clorhídrico me dan 2 moles de cloruro de aluminio. Si tengo 0,35 moles de ácido clorhídrico, ¿cuántos moles de aluminio voy a obtener? Y me da 0,12 moles de cloruro de aluminio. Esa era la respuesta A. Les dejo que lo copien. La pregunta B dice, ¿cuántos gramos quedan sin reaccionar del reactivo en exceso? Entonces, yo sabía que tenía 0,15 moles de aluminio. ¿Y cuántos necesitaba para esta reacción? 0,12. Por lo tanto, hago la resta. Lo que tenía menos lo que se consumió y me da el reactivo en exceso. O sea, me da 0,03 moles. Pero no me lo preguntaba en moles, me lo preguntaba en gramos. Dice, ¿cuántos gramos quedan sin reaccionar? Entonces, lo que queda sin reaccionar son 0,03 moles. Un mol de aluminio son, saco su MR, 27 gramos, 0,03 moles, 0,81 gramos. Y esa es la respuesta. Ay, qué lástima, González Milagro recién se... ¿Qué pasó? Porque ella tenía dudas quería que le explicaran los problemas para ver en qué se había equivocado. ¿Y no está acá? Recién la admití. González Milagro, ¿recién entraste? Bueno, Tere, pero esto queda subido, así que yo lo busque. No está subido. Ah, bueno. Todavía no está subido, podría subir. No importa, Tere, se lo pide un compañero, porque no podemos volver atrás, 1:30 ya. Sí. Bueno, este era el problema 2. No, el 3. El 3. Listo, pasamos al 4 entonces. Vamos a hacerle la aclaración del 4, Tere. Bien. El problema 4 dice, una planta industrial necesita producir 7.800 kilos de sulfato de calcio. Por ello dispone de suficiente cantidad de las dos materias primas necesarias, carbonato de calcio y ácido sulfúrico. El carbonato de calcio se encuentra en estado puro y el ácido sulfúrico en solución de densidad 1,2 gramos por mililitro y 90% de pureza. Si se sabe que el rendimiento de la reacción es del 84%, ¿qué volumen de la disolución de ácido sulfúrico debe emplearse? Entonces, tengo una reacción en la cual reaccionan carbonato de calcio más ácido sulfúrico para dar sulfato de calcio y ácido carbónico. Me da los datos de que se obtienen 7.800 kilos de sulfato de calcio con un rendimiento del 84%. Y me da la concentración y la densidad de la solución de sulfúrico, ¿sí? Me dice que está en 90% de pureza.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar el MR o sea, saco las masas relativas del sulfúrico y del sulfato de calcio, que son las cosas que tengo que, los dos compuestos que tengo que relacionar. No sé qué aclaración querías hacerle, Lili. ¿Ahora no, o después? Lo explicamos todo, pero que nosotros a ellos se lo consideramos bien, aunque lo tuvieran ellos a la mitad, por si tenían duda con respecto a lo que vamos a explicar de la solución de ácido sulfúrico. Bien, entonces, como me decía, que yo obtenía, en esto tienen que prestar atención porque en esto se equivocaron bastante. Me decía que yo tenía 7.800 kilos de producto y que la reacción había cursado con un 84%. Si yo tengo 7.800 kilos de producto con un rendimiento del 84%, quiere decir que si la reacción hubiera cursado con un 100% de rendimiento, hubiera obtenido más cantidad de ácido sulfúrico, de sulfato de calcio, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es eso. ¿Por qué? Porque el reactivo que se consumió según el rendimiento del 100%. O sea, el reactivo se consume igual. Después, mientras va cursando la reacción, o se pierde algo o reacciona con otra cosa, y por eso obtengo menos cantidad de producto. Pero el reactivo se consume como si hubiera sido una reacción con el 100% de rendimiento. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular cuánto producto hubiera obtenido yo si la reacción hubiera cursado con un 100% de rendimiento. Entonces digo, si 7.800 kilos los obtuve con un 84% de rendimiento, con un 100% de rendimiento voy a obtener 9.286 kilos. Y trabajo con esa cantidad, ¿sí? Como tengo que usar las masas relativas para relacionar lo que yo tengo en la ecuación, entonces, y las masas relativas las tengo expresadas en gramos, entonces, ¿qué hago? Paso esos 9.286 kilos a gramos. Me da 9.286.000 gramos. Entonces digo, porque había un mol de sulfúrico y un mol de sulfato de calcio, ¿sí? Entonces digo, 98 gramos de sulfúrico me dan como producto 136 gramos de sulfato de calcio. Para obtener 9.286.000 gramos de sulfato de calcio, ¿cuántos gramos de sulfúrico necesito? Y me da 6.691.382 gramos de ácido sulfúrico, ¿sí? Pero me decía, el sulfúrico no estaba puro, estaba en una solución que era del 90% de pureza. Entonces tengo que decir, si 6.691.382 gramos es el 90%, el 100% van a ser 444 gramos, me daba, ¿sí? Y como me lo pide, no me lo pide en gramos, sino que me lo pide en mililitros, por eso me da el valor o el dato de la densidad. Entonces digo, si densidad es masa sobre volumen, yo puedo despejar volumen para pasar estos gramos a mililitros, ¿sí? Entonces despejo volumen, volumen es masa sobre densidad, pongo esa masa que yo tengo sobre el valor de la densidad y me va a dar el resultado en mililitros. Me da 6.195.370 mililitros, que pasados a litros serían 6.195 litros. ¿Sí? Se los pongo completo, a ver si me entra completo en la pantalla para que lo... Chicos, lo importante de acá es que se den cuenta lo del rendimiento, que si yo tengo menos rendimiento, me quedó arriba, tengo que calcular, necesito más cantidad, o sea, poner el 100% para ver lo que tenía al principio, porque que haya tenido menos rendimiento no quiere decir que eso es lo que tenía al principio, porque lo que ocurrió es que en el camino de la reacción algo falló, pero lo que tenía de reactivo lo tenía, entonces yo tengo que calcular como si tuviera el 100% para poder sacar cuánto reactivo realmente tengo. Hasta ahí, nosotros cuando corregimos con Tere, los que hicieron bien hasta esa parte se lo consideramos, teniendo en cuenta que podían haber tenido dificultad con lo del sulfúrico, porque dice solución de sulfúrico. Ustedes normalmente, cuando hacen una reacción química, ponen ácido sulfúrico,
él puede ser líquido, pero es ácido sulfúrico solo, es líquido y es puro. Pero en este caso dice que es una solución, y por eso lo calculamos así. En realidad, si nosotros hubiéramos querido calcular reactivo sulfúrico como reactivo solo sulfúrico puro, tendrían que haber dado el problema un dato de, por ejemplo, sulfúrico 50% masa en masa, pureza tanto. O sea, con una concentración. Como les dice que es una solución, por eso lo hicimos así. Y por eso le consideramos que si lo hacían hasta la mitad, estaba bien. Pero bueno, mírenlo, se pudo hacer considerando que ese sulfúrico es una solución. Solución significa que no es el sulfúrico puro, que ese sulfúrico quizás está en agua o en otro solvente. Bueno, ¿les quedó alguna duda sobre esto? ¿Sobre alguno de los problemas? Ya voy a tener que cortarla antes de que se me corte y después iniciamos de nuevo. Tere, Sí. de todo lo que habíamos subido, por ejemplo, las redos, ¿los vimos todas las redos, todo? No, vimos una parte de las redes, me parece. ¿Qué tal si miramos algo de eso? Lo que estaba en estequiometría, lo que estaba en electroquímica me parece que no, pero no sé si las tenemos subidas, me voy a fijar. Pero igual no, Tere, o vos o yo, no las subas, vamos a la plataforma vieja y las miramos. Claro, pero todavía no vimos lo de electrólisis tampoco. ¿Vos decís primero miremos redos de nuevo? ¿Qué falta de electrólisis? Porque el otro día vos le explicaste, estabas viendo eso. ¿Qué hicimos? Solamente problemas de pila. Los problemas bueno, vamos a ver lo de... No, terminemos lo de electrólisis. Así queda cerrado. Bueno, entonces corto, y porque creo que ya lo copiaron, ¿no? ¿Ya está? Y seguí, Sí, yo lo copié. Sí, profe. Sí, yo también. Cortá, Tere, cortá. Dejo de compartir y corto la... Entra en el final y la teoría
La teoría sí entra, la teoría entra. La teoría la tienen que estudiar de electroquímica. Pero los ejercicios normalmente no entraban. No sé. Para que ahora le mando un WhatsApp a Alejandra. Pero me quería fijar porque nosotros tenemos el cronograma cuando es la fecha de parcial. Vos sabés que yo tenía ese mail y no lo tengo más. ¿Qué mail? El del cronograma. Yo lo tengo, ¿querés que vaya a buscarlo? Yo lo imprimí el cronograma. No sé por qué no lo tengo. No, pará, voy a buscarlo. Voy a buscar la carpeta. No sé qué me pasó con esto. Bueno, vamos entonces a ver la parte de electroquímica que nos quedaba. ¡Oh, qué frío que hace! ¿Se acuerdan que yo les dije en la clase pasada que les había subido Ahora te fijo. los ejercicios? Yo lo tengo, en algún lado lo tengo, así que busco el cronograma. Ahí está. ¿Lo encontraste? Sí, están las redos también. No, el cronograma no, Lili, el cronograma no sé. Yo seguí con eso que yo lo tengo. La bandeja de entrada lo tenía primero de todo y se me tengo. No sé dónde, pero lo tengo. Soy re despelotada yo. De algún lado lo tengo. Bueno, habíamos visto los problemas de electroquímica, el 9 seguro que lo vimos, me acuerdo. ¿Se acuerdan que estábamos, nos daba una reacción y nos preguntaba si la reacción ocurría o no? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo? Me doy cuenta por los potenciales. Busco los potenciales de reducción, el de mayor potencial va a ser el que se reduce, el de menor potencial va a ser el que se oxida. Entonces, ahí me doy cuenta cuál es el que se reduce y cuál es el que se oxida, por lo tanto sé si la reacción ocurre o no ocurre. Por ejemplo, acá, el mayor es el del zinc. Quiere decir que el zinc se reduce. Está bien, la reacción ocurre en ese sentido. Las planillas. El sodio se oxida de 0 a +1. ¿Sí? Acá está. Voy a la segunda, ¿se acuerdan? Tenía el potencial de la plata de 0,80 y el del hidrógeno de 0. Como el mayor es este, quiere decir que la que se reduce es la plata. O sea que la plata pasaría de +1 a 0. Quiere decir que de 0 a +1 no ocurre. ¿Sí? Espera, Tere. No ocurre. Sí, Tere, escucho. hay algo que no me cierra. El primer parcial dice 17 de mayo. Sí. El recuperatorio fue el 26, está bien. Y mirá la fecha del segundo parcial. Para mí se chispotearon. 30 de julio. No, yo le avisé a Alejandra y después lo cambió. Se equivocó, sería 30 de junio. Bueno, entonces, el segundo parcial es el 30 de junio y el recuperatorio es el 5 de julio. 30 de junio, no falta tanto, 30 de junio, y el recuperatorio es el 5 de julio. Y el integrador es el 8 de julio. ¿Están escuchando, chicos? 30 de junio, segundo parcial. 5 de julio, recuperatorio, y 8 de julio, integrador. Sí, profe, se escucha. Bueno. Acuérdense que el 21, lunes, no hay clase porque es feriado. El próximo lunes, sí. A nosotros nos falta la clase del jueves. Sí, profe, ¿cómo van a ser los parciales como el anterior? Siempre iguales. Yo diría ahora te voy a preguntar, ¿vos seguís, Tere? Seguí que yo le voy a mandar a ver si me contesta, un audio, a ver si entran los ejercicios de electroquímica. Ah, claro. Y preguntar ya que está por la actividad 4, Lili. Ya que está. Bueno, ya, entonces llamo por teléfono. Vos seguís que yo llamo por teléfono. Listo. Entonces, no, les decía que se acuerden que el 21 es feriado, por lo tanto nosotros vamos a tener la clase del jueves 24 y la clase del lunes 28, si el parcial es el 30, ¿sí? Tenemos esas dos clases para repasar. En una veremos redox, si no lo vemos hoy,
y en la otra veremos lo que ustedes necesiten repasar. Bien, fíjense esta. Tenemos el carbonato de potasio más plata, me da carbonato de plata más potasio. La plata pasa de 0 a ¡1, o sea que se oxida. Y el potasio pasa de +1 a 0, por lo tanto se reduce. Vamos a ver si esta reacción ocurre en este sentido. Vamos a buscar en la tabla los potenciales de reducción. Me dice que el del potasio es -2,93 y el de la plata es 0,80. Por lo tanto, el mayor potencial de reducción es el de la plata. ¿Qué quiere decir? Que la plata en esta reacción se reduce. Quiere decir que la reacción ocurre para allá, o sea, de +1 a 0. Por lo tanto, esta ecuación no ocurre, ¿sí? Porque el mayor potencial es el de la plata. El de la plata se reduce y el potasio se oxida, o sea que la reacción ocurre al revés. Así no ocurre. Vamos al caso del sulfato de cobre más zinc, que me da sulfato de zinc más cobre. Busco los potenciales de reducción. Tengo que el potencial de cobre más 2, cobre 0, es de 0,34 y el potencial del zinc más 2, zinc 0. Siempre los potenciales, acuérdense que se escriben así. Fíjense, acostúmbrense, potencial de cobre más 2 barra cobre 0, potencial de zinc más 2 barra zinc 0, ¿sí? Si hubiera una concentración, que no es este el caso, se escribe a continuación del catión, ¿sí? La concentración correspondiente. Cuando nosotros no hablamos de concentración, quiere decir que están en una concentración 1 molar. Bien. Entonces vemos los potenciales de reducción. ¿Cuál es el mayor? El positivo es el mayor, ¿sí? Este es más chico. Por lo tanto, el que se va a reducir es el cobre. El cobre va a pasar de +2 a 0. Y el zinc se va a oxidar, va a pasar de 0 a +2. Quiere decir que esta reacción sí ocurre. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Les quedó alguna duda? Obviamente ustedes tienen que estudiarse toda la parte de pila, de los electrodos, bien el esquemita, qué significa puente salino, para qué sirve el puente salino, cómo corren los electrones, cuáles son las soluciones, todo lo que está en teoría, lo que les enseñó el profesor y bueno, y de donde lo hayan estudiado ustedes, ¿sí? Toda esa parte teórica la tienen que saber, chicos, porque puede ser pregunta de parcial. ¿Alguna duda sobre este problema 9? ¿Lo entendieron? Bueno, mejor. Sí, profe, ese sí lo entendí. Perfecto, vamos a ver otro. Vamos a ver 10 y 11. Problema 10. A ver qué dice el problema 10. Esperen que busco el enunciado. El problema 10 dice: ¿en cuáles de las siguientes reacciones se produce únicamente un mol de electrones en la oxidación de un mol de reactantes? ¿En cuáles de las siguientes reacciones se produce únicamente un mol de electrones en la oxidación de un mol de reactantes? Bien, y les da 4 reacciones. Fíjense, en la primera reacción les dice: dióxido de nitrógeno más agua se transforma en nitrato más 2 protones más 1 electrón. ¿Por qué? Porque el nitrógeno acá está actuando con +4 y pasa a +5, por lo tanto pierde un electrón. Hay una oxidación ahí. Acuérdense que esto son hemireacciones, ¿sí? Después va a ocurrir si esto se oxida, tiene que haber una reducción agregada. Pero estamos hablando de hemireacciones. En esta segunda, ¿qué pasa? El aluminio 0 más 2 moles de agua pasa a un ion, aluminato, más 4 protones más 3 electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que el aluminio más 0 pasa a aluminio más 3. Hay una oxidación. ¿Cuántos moles de electrones se forman? 3 moles de electrones, ¿sí?
de 0 a más 3, 3 electrones. En esta ecuación, el bromuro pasa a bromo 2. Quiere decir que perdió 2 electrones. También hay una oxidación. ¿Por qué 2 electrones? Porque pasa de menos 1 a 0. Sería 1 electrón. Pero como yo el bromo siempre lo tengo que escribir como bromo 2, igual que el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, entonces tengo que poner adelante 2 bromuros. Como pongo 2 bromuros, cada bromuro que pasa a bromo pierde un electrón, por lo tanto son 2 electrones. Y el azufre, en la última, más 4 moles de agua, forma sulfato, más 8 protones, más 6 electrones. Entonces, fíjense, azufre 0 pasa a azufre 6, pierde 6 electrones, ¿sí? Por cada mol de azufre se pierden 6 electrones. Acá, por cada 2 moles de bromuro se pierden 2 electrones, acá por cada mol de aluminio se pierden 3 electrones, y acá por cada mol de agua se pierde 1 mol de electrones. Dice, haciendo las hemireacciones de oxidación, vemos que, porque acá, fíjense que en el problema solamente les daba esto y esto, ¿sí? Les daba el dióxido de nitrógeno que pasa a nitrato. Entonces, ¿ustedes qué tenían que hacer? La redox. O sea, ¿qué tenían que hacer? Es una reacción en medio ácido, ¿sí? Porque el nitrato viene del nítrico. Entonces, yo sé que es en medio ácido. Si acá tengo 2 oxígenos y acá tengo 3, acuérdense que en medio ácido, ¿qué hacíamos? Le agregábamos agua del lado de que me faltaban los oxígenos. Por lo tanto, 1 mol de agua. Al agregarle 1 mol de agua, acá me quedaban 2 protones. Por lo tanto, de este lado tenía que poner 2 protones. Y ponía el electrón que perdía. De más 4 a más 5 es 1 electrón. O sea, es una redox como las que hacemos siempre, nada más que solamente es la hemireacción de oxidación, sería esta. ¿Sí? ¿Se entiende de dónde lo saco? Entonces, en definitiva, ¿qué me queda? Que 1 mol de dióxido de nitrógeno me va a dar 2 moles de protones y 1 mol de electrones. ¿Sí? En mi ecuación la hago igual. Es como una redox que me dice que el aluminio va a pasar a aluminato. Entonces, ¿qué significa eso? Que de 0 pasa a más 3. ¿Dónde tengo más oxígenos? De este lado. Por lo tanto, le tengo que agregar agua del otro lado para que los oxígenos estén en igual cantidad. Tengo 2 oxígenos, por lo tanto, agrego 2 moles de agua. Al agregar 2 moles de agua, fíjense que tengo 2 por 2, 4 protones. Del otro lado le tengo que agregar protones. Y los electrones, cuando el aluminio pasa de 0 a más 3, le agrego 3 electrones. Pierde 3 electrones. O sea, es una hemireacción de oxidación, como hacemos igual que cuando hacemos redox. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que 1 mol de aluminio, ¿cuántos moles de electrones me dio? 3 moles de electrones. Sí, Lili, ¿vos querías decir algo o sigo? Bueno, sí. Dice que se los demos, los ejercicios de electrólisis los que tenemos, porque Jorge todavía no decidió si los va a tomar o no los va a tomar, porque como generalmente ejercicios no hay, dice que se los expliquemos los que tenemos subidos, que después va a avisar. Eso lo decide Jorge, todavía no lo decidió. Pero generalmente no puede que no entre porque no decidió, porque hay muchas comisiones que van más atrasadas. Y lo más importante es que estén atentos, porque entre el viernes este viernes y el sábado va a estar subida la última actividad con devolución, que va a tener fecha límite de entrega el 25 de junio, porque si no se va a juntar con el parcial que es el 30 de junio. Así que recuerden, estén alertas, porque entre el viernes y el sábado va a estar la actividad con devolución que tiene fecha límite el 25, que creo que es el viernes que viene, porque el 30 es el parcial. Así que eso es importante. Bien, perfecto. Bueno, pero tenemos 2 clases todavía nosotros. Sí. Chicos, ahí están preguntando, presten atención a la clase y no se desconcentren. Yo no tengo problema en responder. Ahí por el chat preguntan, lo respondo para todos.
primera cursada de una materia es la regularidad consta, y lo explico una vez para que lo escuchen todos, de estar en las clases presentes, de hacer las actividades con devolución y de aprobar los parciales. Eso es la cursada. Con eso uno queda regular. Luego, para tener la materia, es decir, ya pasé esta materia, tengo que dar el final. No tiene nada que ver con que aprueben en los parciales y digo, ay, ya tengo la materia, que es lo que están preguntando. Sí o sí, después de estar regulares, dan el final. Para poder dar el final, yo tengo que estar regular. Pero el final lo tienen que dar todos, porque si no, la materia no la tienen. Entonces, que quede claro. Clases, actividad con devolución, parciales aprobados y después se rinde el final. Y recién ahí yo tengo la materia. Y esto para que ustedes que son de primer año les sirva, eso es para todas las materias, chicos. Ustedes aprueban los parciales y después tienen que dar el final. Y hay materias que a lo mejor no sé si existe en esta facultad, que tienen lo que se llama el sistema de promoción, pero química no tiene el sistema de promoción. Química es aprobar parciales y final para tener la materia. Nada más. Bien. Profe, la regularidad se consigue, además de la asistencia, aprobando los 2 parciales y por lo menos 1 o 2 de los trabajos. Yo ya les dije a ustedes, tienen que tener un puntaje, juntar un puntaje. ¿Que cuánto era, Tere? ¿Te acordás cuánto era el puntaje? 40 me parece. Está explicado en la plataforma, chicos. A ver. Pero, de hecho, en la lean la plataforma que en el inicio está. Pero, de hecho, lo más importante es que tienen que tener sí o sí aprobados los parciales. Que de hecho, que si no los tienen aprobados van a un integrador. Por eso existe el integrador. Si no tenés los parciales aprobados, vas al integrador. Y para poder dar ese integrador, por lo menos tenés que tener uno de los parciales. Si no, no regularizás. Ahí lo tienen. No lo leas, Tere, porque es perder el tiempo y nos vamos a atrasar en la clase. Que lo lean ellos, que está todo explicado ahí. No lo leas. Está todo explicado en la plataforma. Esto es lo del parcial. Sí. Parece que en total de la cursada tenemos que sumar 80 puntos entre los trabajos y los parciales para poder Bueno, estar. En realidad ustedes lo que tienen que hacer es leer todas las condiciones, que es lo que yo les dije. Acá está, chicos, acá, en Ahí inicio, está. donde tienen Regularización. las Exacto. tablas y eso, acá tienen regularización de la materia. Eso, Esto es lo que ustedes tienen que ver para saber cómo se aprueba la materia. exacto. Acá lo tienen todo explicado. Vamos porque nos vamos a atrasar, Tere. Tenemos que hacerlo de electroquímica, entonces. Tienen los parciales. Espera que quiero ver. Para aprobar la cursada se necesitan 40 puntos, no 80. No, 40, sí me parecía. No haber sacado menos de 3 en cada evaluación. Cada evaluación significa cada parcial, no evaluación con devolución, 3 en cada parcial, ¿sí? Bien, ustedes después lo leen tranquilos. Quería mostrarles dónde lo encontraban. Está bien. Ufa. ¿Qué pasó? No, no se me iba. Bueno. Vamos a lo nuestro. Bueno, gracias. De nada. Vamos al problema 10. Está igual, hacemos la hemireacción de oxidación de bromuro a bromo, ¿sí? Acá no tenemos problema de oxígenos, por lo tanto lo único que nos queda son los 2 electrones, fíjense que 2 moles me dan 2 electrones, y acá hacemos la hemireacción igual que las otras. Como tengo 4 oxígenos de este lado, yo tengo que poner 4 moles de agua del otro, ¿sí? Por lo tanto son 8 protones, y de 0 a más 6 tengo 6 electrones perdidos. Quiere decir que un mol de azufre más 4 moles de agua me van a dar como producto 1 mol de sulfato, 8 moles de protones y 6 moles de electrones. ¿Cuál de las hemireacciones me dio 1 mol de electrones? La primera, ¿sí? La segunda me dio 3, la tercera me dio 2 y la última me dio 6.
Bien, vamos al problema 11. La concentración de iones sulfuro en una disolución puede disminuir mediante un proceso de oxidación a azufre elemental con nítrico. La reacción que tiene lugar es la siguiente, y les da la reacción. Les dice 3 sulfuros más 2 nitratos más 8 protones me da como producto 3 azufre 0 más dióxido de nitrógeno más 4 de agua. Ya les da toda la ecuación completa. Dice, ¿qué molaridad debería tener una solución de nítrico para que 300 centímetros cúbicos de la misma suministraran los protones necesarios para reaccionar con 50 gramos de sulfuro? Bien. Me dice, vuelvo a leer la pregunta. ¿Qué molaridad debería tener una solución de nítrico, o sea, esta, para que 300 centímetros cúbicos de la misma suministraran los protones necesarios para reaccionar con 50 gramos de sulfuro? Me da 50 gramos de sulfuro. O sea, la reacción final sería esta, y por estequiometría, ¿sí? 3 de sulfídrico, más nítrico, más 3 de azufre, más 2 de dióxido de nitrógeno, más 4 de agua. Saco la molaridad, o sea, la masa relativa del sulfídrico y la masa relativa del nítrico. Y digo, como son 3, son 102 gramos, ¿sí? Según la ecuación, 102 gramos de sulfídrico me reaccionan con 2 moles de nítrico, o sea, 126 gramos de nítrico. 50 gramos de sulfídrico, ¿cuántos gramos de nítrico voy a necesitar? Entonces digo, 1 mol de nítrico son 63 gramos. De esos gramos de nítrico, ¿cuántos moles son? Y después digo, si esos moles me decía que estaban en 300 mililitros, tengo que averiguar la molaridad. La molaridad es cada 1000 mililitros. Por lo tanto, si hay 0,98 moles en 300 mililitros, en 1000 mililitros, ¿cuántos moles va a haber? Y me da 3,27 molar. ¿Sí? Esta reacción, este es el problema ¿en dónde estaba? En la guía. ¿Pero de qué? Electroquímica. Digamos, porque no tiene... Una combinación de estequiometría con electroquímica, en realidad. Y sí, pero ahí no tenés nada de electroquímica. Sí, solamente la ecuación, nada más. Nada más. Es una reacción de óxido-reducción, en realidad. Exacto, es una reacción de óxido-reducción. Ese problema es el problema 11 de la guía de electroquímica. Como era medio complicado, por eso lo subí, porque si no iban a... No sé si... Está bien que lo copien, está bueno, está bueno. Va, bien. Lo tiene subido. Sí, lo tiene subido. Bueno, vamos al último, creo que es el 15 de potencial. El 15 dice, se desea armar una pila con las siguientes semipilas. Y les dice, aluminio en contacto con aluminio más 3, 10 a la menos 1 molar, y plomo en contacto con plomo más 2, 10 a la menos 2 molar. Diagrame correctamente la pila, calcule su fuerza electromotriz y la constante de equilibrio de la reacción general. Escriba las reacciones que ocurren en cada electrodo. Está bueno. Está bueno. Sí. Fíjense que al lado de cada uno de los electrodos les pone cómo escribirlo, ¿sí? Les pone el potencial normal, en realidad. El potencial normal de aluminio más 3 aluminio, el potencial normal de reducción de plomo más 2 plomo 0, les pone los valores y les da las concentraciones de cada uno de los cationes. Acuérdense que los que están en concentración son los cationes, ¿sí? Entonces digo, ¿cuál de los dos les parece que es mayor? De esos dos potenciales, menos 1,66 y menos 0,13. Menos 0,13. Menos 0,13 es el mayor potencial, ¿sí? Por lo tanto, este se va a reducir. Entonces, ¿qué hago? Hago la hemireacción de reducción del plomo más 2. Plomo más 2, que pasa a plomo 0, por lo tanto, gana 2 electrones, y nada más, porque acá no tengo oxígeno, nada. Después hago la hemireacción del aluminio, como este se redujo, el aluminio entonces se va a oxidar, de aluminio 0 a aluminio más 3, y pierde 3 electrones.
Como veo que uno son 2 electrones y en el otro hay 3 electrones, entonces tengo que multiplicar por números de manera tal que me quede la misma cantidad de electrones en los dos, ¿sí? Entonces multiplico por 3 el primero, por 2 el segundo, y me va a quedar 3 plomo más 2, más 3 por 2, 6 electrones, más 2 aluminio 0, y como producto me quedan 3 plomo 0, 2 aluminio más 3, 2 por 3, 6 electrones. Simplifico los electrones porque son los mismos en productos y en reactivos, y sumo los potenciales, o resto los potenciales tal como están. Es lo mismo. En este caso yo resté los potenciales tal como están. El de reducción menos el de oxidación. Si yo no lo quiero hacer así, puedo decir que el de reducción lo dejo como estaba, 0,3 menos 0,13, y el de oxidación le cambio el signo. Entonces, en vez de menos 1,66, le pongo más 1,66. Si les resulta más fácil, lo suman con su signo. El potencial estándar de una pila es sumarlo con su signo. Es el de reducción con su signo y el de oxidación con su signo, cambiándolo, por supuesto. Y es la suma con su signo. Es eso. Fíjense que el potencial de la pila me da 1,53, quiere decir que sí ocurre en ese sentido, ¿sí? Pero acá me daba concentraciones, ¿no? Eso significa que esta pila se llama pila de concentración. Esto tienen que estudiarlo ustedes en la teoría, porque las pilas tienen un potencial estándar, que concentración de 0,1 molar en determinada temperatura, 25 grados, se define la ecuación del potencial estándar. En este caso no están en el valor de concentración estándar, por eso hay que aplicar la ecuación de Nernst. Exacto. Como no están en concentraciones 1 molar, entonces tengo que aplicar la ecuación de Nernst. ¿Se acuerdan que la vimos el otro día? Que era igual, el potencial de la pila va a ser igual al potencial normal, que es este que averiguamos acá con los potenciales que nosotros sacamos de la tabla, menos 0,059 sobre el número de electrones intercambiados, ¿se acuerdan? Por el logaritmo de los productos sobre los reactivos. Fíjense qué fácil que es ubicarlo a esto, producto sobre reactivo, ¿cómo me doy cuenta yo? Y en los productos que tengo aluminio más 3, y en los reactivos que tengo el plomo 2, ¿sí? Entonces va a ser el logaritmo de la concentración de aluminio más 3 al cuadrado, ¿por qué? Porque tengo 2 moles de aluminio más 3. Y la concentración de plomo más 2 al cubo, ¿por qué? Porque tengo 3 moles de plomo más 2, ¿sí? Entonces voy reemplazando. En el potencial normal le pongo 1,53, que es el valor que me dio cuando yo hice el potencial normal de oxidación. Hago esta cuenta, 0,056 sobre 6, ¿por qué le puse 6? Porque son 6 los electrones intercambiados por el logaritmo, y ahí reemplazo por las concentraciones que me dio el problema. El problema me dio una concentración de aluminio 10 a la menos 1, o sea 0,1, y una concentración de plomo 10 a la menos 2, o sea 0,01. Hago el cociente, le aplico logaritmo, hago toda la cuenta. Acuérdense que lo último que tengo que hacer es el menos, ¿sí? Primero multiplico esto y recién después se lo resto a 1,53. Acuérdense de eso. Me da 1,52 voltios. ¿Qué significa eso? Que la pila va a funcionar de esa manera, porque el potencial me dio positivo, ¿sí? Funciona bien, entonces. Claro. Funciona. En realidad no es ni bien ni mal, funciona. Si vos la armás distinto, no funciona. De que se oxida el aluminio y se reduce el plomo, ¿sí? Bien. Entonces, y me dice que aplique la constante. Y la constante de equilibrio de la reacción. La constante de equilibrio, ¿se acuerdan que era? Producto sobre reactivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Concentración de plomo por concentración de aluminio más 3 sobre concentración de aluminio por concentración de plomo más 2. ¿Sí? Que en realidad la concentración de aluminio y de plomo no la tengo que poner. ¿Por qué hice esto así? Porque el aluminio y el plomo son metales, o sea, no existen como concentración. Pero si me dice que le escriba la constante, bueno, yo pongo todo, ¿está?
cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. El aluminio y el plomo son los electrodos de metal, no intervienen en la reacción, se pueden corroer, gastar, oxidar, liberar electrones, pero los que intervienen son el aluminio y el plomo, que por eso les digo, estudien cómo está armada una pila, porque tenemos un electrodo de metal y después una solución de ese metal, y los iones en solución son los que intervienen en la redox. ¿Hay algún ejercicio de cantidad de electrones, de electroquímica, de masa depositada? ¿Pudiste subir alguno, Tere? Sí, ahora tengo unos cuantos subidos. Voy a cortar y reiniciar porque ya se está por cortar. Ah, bueno. Tengo acá la planilla y voy poniendo los presentes con los que están presentes, y cada vez, hoy hay 22, al principio de 24, cada vez menos. Ustedes saben los que abandonaron, porque si no abandonaron, ustedes no están en las clases. Después las cosas, nosotros estuvimos mirando mucho cuando corregíamos de estequiometría con Tere, no sabemos, nos estábamos planteando eso, si ustedes van a profesora particular, lo que sea. Lo que sirve, le queremos decir que fíjense cómo resuelve problemas, por eso Tere subió a la plataforma, porque no importa el razonamiento, si los razonan bien y los sacan. Lo que pasa es que a veces hacen un matete total, no sé a dónde van, quién les explica, de dónde lo sacaron, si fue el ingreso, pero tienen muy mezclado en su cabeza cómo armar un problema. Y no se entiende realmente lo que hacen, y realmente algunos más o menos se pudo llegar, y otros lo tienen mal hecho, porque hacen un razonamiento mal. Después, si ustedes lo quieren hacer por proporciones, como quieran, problema de ustedes, pero traten de ver cómo, miren lo que nosotros subimos, porque están trabajando mal, y aparte traten de estar en la clase, porque realmente el porcentaje de presencial también es una de las condiciones de regularidad, y cada vez hay menos. Suponemos que a lo mejor dejaron, porque la verdad, todas las clases hay menos. Y si ustedes, Tere, da la invitación, damos la clase, después veo todos ahí que ninguno pone la foto, ninguno pone el micrófono, genial, apáguenlo, pero ninguno abre su cara ni nada, suponemos que ustedes se conectan, se van y después vienen para que... Yo les digo, yo les pongo el ausente a todos, porque después no tengan problemas que si no regularizaron, porque evidentemente no están escuchando las clases. Todas las clases les recalcamos, que escuchen las clases y que vean los videos de Jorge. Piensen que estos parciales son virtuales y tienen mucha teoría. Dale, Tere, seguí, porque si no se hace retarde, son las 2:15 ya y tenemos, así terminamos hoy. Hoy terminamos. Sí, antes de seguir, les quiero explicar que están las reacciones, el de la guía de actividad electroquímica, el ejercicio 1, 2 y 3,
y 4 también. Son todas reacciones redox, ¿sí? Y las tienen subidas, fíjense. Acá, ¿ven? Está como página 1, 2, porque están una consecutiva con la otra. De la página 1 a la 6. Todas estas son reacciones redox que ustedes pueden repasar, mirar cómo están hechas, ¿sí? Si no llega, hoy no vamos a llegar, calculo. No. En alguna clase de repaso vamos a hacer alguna. Hagámoslo de la clase de repaso, más redo. Hagámoslo de... Esto es para que ustedes traten de hacerla solos y acá tienen para fijarse, a ver si le hicieron bien o le hicieron mal. Quería decirles eso porque me parece que no les había avisado que les había subido esto, que ellos lo ven igual, ¿no? Sí. Bien. Vamos a hacerlo de electroquímica que falta si lo terminamos hoy. Bien, el 17. El 17 dice, estos problemas acuérdense que se aplica la ley de Faraday, ¿sí? La cantidad de carga igual a la intensidad por tiempo. La intensidad en amperes, el tiempo en segundos, la cantidad de carga en coulombios. ¿Se acuerdan? Acá tienen una pequeña reserva. Dice, Faraday es la cantidad de carga para depositar un mol de electrones en el cátodo, N es el número de electrones, Q la cantidad de carga, P peso equivalente, o sea, la masa relativa sobre el número de electrones en juego, M la masa del gas liberado o de la solución depositada, ¿sí? Y acá tienen otra formulita que vamos a usar, la masa igual a peso equivalente electroquímico. Peso equivalente sobre Faraday por intensidad por tiempo, ¿sí? Bien. El 17 decía, ¿cuántos coulombios habrán circulado en una cuba electrolítica que contiene plata si el cátodo ha experimentado un aumento en su masa de 0,5 gramos? Pero acá no está, así que capaz que esté... ¿Qué buscaste, Tere? No, porque esa era la primera parte que era como una introducción y acá en realidad está el problema 17. Entonces dice... ¿Cuántos coulombios habrán circulado en una cuba electrolítica que contiene plata si el cátodo ha experimentado un aumento en su masa de 0,5 gramos? ¿Qué va a pasar en esta cuba? La plata más 1 se va a reducir y se va a transformar en plata 0, ¿sí? Quiere decir que un mol de plata más 1 me va a dar un mol de electrones. Un mol de electrones, yo sé que deposita un Faraday, o sea, 96.500 coulombios, ¿sí? Saco el peso equivalente, o la masa equivalente, que es la masa relativa sobre 1, porque la plata pierde un solo electrón, que es 108, y después reemplazo. ¿Qué hago? De esta fórmula que vimos hoy, despejo carga, que es lo que yo necesito, ¿sí? Porque me dice... ¿cuántos coulombios habrán circulado? Los coulombios son la cantidad de carga. Entonces, ¿qué hago? Paso esto arriba, el peso equivalente abajo, y reemplazo. La masa me la da como dato, el Faraday, era un Faraday, ¿se acuerdan? O sea, 96.000, que corresponden a 96.500 coulombios, sobre el peso equivalente. Y me da la cantidad de carga en coulombios, porque gramos se va con gramos, y me queda la unidad en coulombios. 446 coulombios, ¿sí? Estos problemas son fáciles porque es solamente reemplazar en la fórmula. Vamos a ver el otro, el 18. Había uno que ellos tienen que razonar, que es cuando liberan un mol de electrones, no me acuerdo cuál era. Hay algunos que tienen que razonarlo un poquito más, que no es solo la fórmula. Vamos a ver el 18. ¿Cuántos gramos de zinc se depositan en el cátodo al electrolizar cloruro de zinc fundido cuando pasan 0,0225 amperes en una hora? Fíjense los datos que les da. Les da la intensidad, o sea, en amperes, les da una hora, por lo tanto, nosotros sabemos que una hora tiene 3.600 segundos, y les dice que es cloruro de zinc fundido, ¿sí? ¿Qué hago? Y les pregunta cuántos gramos de zinc se depositan en esa cuba. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que sacar el equivalente del zinc, ¿sí? El zinc, que está pasando de zinc más 2 a zinc 0, por lo tanto son 2 electrones, por lo tanto el equivalente va a ser 32,5. Y reemplazo en la fórmula. Pongo masa igual a peso equivalente por intensidad por tiempo sobre Faraday.
y hago la cuenta. Reemplazo por cada uno de los valores y ya así obtengo la masa. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a ver la segunda parte. ¿Cuántos gramos de cloruro de zinc se habrán electrolizado? Entonces acá sí me habla del cloruro de zinc completo, o sea, de la masa de la sal. Entonces, ¿qué hago? La masa relativa de la sal. También la divido por 2 porque tiene 2 electrones intercambiados. Y entonces, en vez de poner la masa del zinc, como había puesto acá, el peso equivalente, perdón, del zinc, pongo el peso equivalente del cloruro de zinc. Y lo demás es todo lo mismo, fíjense, la misma cantidad de amperes, la misma cantidad de segundos y sobre Faraday. Y acá se me cortó. No, pero ahí te explica que 68 gramos de zinc, tanto de cloruro de zinc, los gramos de zinc que tenés, cuánto de cloruro de zinc te damos. Ustedes que tienen que tener claro, porque uno lo está haciendo reemplazando en fórmula. ¿Qué significa electrolizado? Que uno entrega, porque es al revés que la pila. ¿Se acuerdan que yo les comenté? En la pila, uno ¿qué hace? Pone, son 2 cubas, el ánodo, el cátodo, el puente salino, que tiene que saber para lo que sea, se conecta, y cuando empieza a funcionar, ¿por qué funciona? Porque uno se oxida, salen electrones, el otro se reduce, y ahí generan energía que se ve por un galvanómetro. En la electrólisis también son 2 cubas, un cablecito, todo, pero ¿cuál es la diferencia? Que uno lo enchufa, lo hemos hecho nosotros, por ahí a una pequeña, con una llavecita, una pequeña lucecita, una pequeña batería de 6 volts, lo que fuera, lo que hace es uno entrega energía y eso es la electrólisis. Al entregar la energía, electrolizarlo quiere decir que hace que esa reacción se produzca. Que por un lado esa sal se ionice, se disocie y se deposite el zinc. Ese zinc que dentro del cloruro de zinc estaba como catión divalente zinc, al producirse el electrólisis y entregar energía, se deposita como zinc 0. Eso es electrólisis. Se electroliza es porque se produce una redox también, pero porque entregué energía. No es que reemplazamos, obtenemos, así. Electrolizar es eso. Lo que le quería explicar acá era que también se podría haber hecho de la siguiente manera. Yo puedo decir que si 65 gramos de zinc están en 133 de sal, si se depositan 0,027 gramos de zinc, ¿cuántos gramos de sal se depositan? O sea, claro, eso es lo que yo decía, que lo pueden hacer, utilizar fórmula, viste lo que te decía al principio, que lo pueden hacer razonado por regla de 3 simple. Este era el 18, ¿no? Sí. El 19, 20 y 21. Bien. Fíjense que son todos muy parecidos. El 19 dice, calcule la masa de cobre metálico que se produce al hacer pasar 2,5 amperes de corriente a través de una solución de sulfato de cobre durante 50 minutos. ¿Ves? Ahí se lo está diciendo. El problema le está diciendo lo que hace el electrólisis. Lean el problema y les está diciendo lo que hace el electrólisis. Claro. Entonces, ¿qué tengo? La cantidad de corriente que hago pasar, el tiempo en el cual la hago pasar, y me pregunta la masa de cobre depositada, ¿sí? Por lo tanto, masa, ustedes saben que es peso equivalente por intensidad por tiempo sobre Faraday. Paso los minutos a segundos, 1 minuto son 60 segundos, por lo tanto 50 minutos son 3.000 segundos. Calculo el peso equivalente y reemplazo. Peso equivalente por la cantidad de la intensidad de la corriente, por el tiempo, sobre Faraday. Y me da la masa en gramos. ¿Sí? El 20 dice, escriba las semireacciones acontecidas durante la electrólisis del cloruro de bario fundido. ¿Cuántos gramos de bario metálico se pueden producir al pasar 0,50 amperes durante 30 minutos? Bueno, en realidad acá las semireacciones no están. Pero las pueden hacer ellos, porque es el cloro, la que se deposita, que pasa tanto, cloruro. Solamente resuelto el problema. Fíjense que tienen intensidad, tienen tiempo en minutos, lo paso a segundos, y reemplazo. Calculo la masa relativa del cloruro de bario dividido 2, el peso equivalente, ¿por qué? Porque hay 2 electrones intercambiados,
Y reemplazo por equivalente, por intensidad, por tiempo sobre Faraday. Y me da en gramos también. Vamos a ver qué Ahí dice. fíjense, como le faltan las hemireacciones, ¿qué sería? Está todo hecho, pero si yo tenía cloruro de bario y lo electrolizo, el bario sería el catión divalente. Ese bario, ¿qué le va a pasar? Al producirse el electrólisis, bario 2 más, se va a depositar como bario 0, o sea que se reduce. Y el cloruro que está ahí, que está como -1, se va a oxidar porque va a pasar a cloro 0. Y esas son las dos hemireacciones, o sea, bario 2 más, que pasa a bario 0, o sea, se reduce, y el cloruro, que está como -1, pasa a cloro 0, se oxida, ¿está? Esas son las dos hemireacciones. Es una redox, en definitiva, porque todo electroquímica es una redox. La única diferencia que les quede claro es que la pila genera energía y la electrólisis entrega energía, para que se dé siempre una redox. Nada más. Vamos al 21. Dice, calcular la intensidad de corriente que se requiere hacer pasar a través de una solución de níquel más 2 para depositar en 1 hora 5 gramos. Que me da la masa. Me da la masa de níquel, me da el tiempo, pero ¿qué me pregunta? Me pregunta calcular la intensidad de corriente. Entonces, de esta fórmula, ¿qué tengo que hacer? Despejar intensidad, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? A masa por Faraday sobre equivalente por tiempo. Al despejar intensidad, Faraday va a pasar arriba y equivalente abajo, ¿está? Y tiempo también. Entonces reemplazo, saco el equivalente químico, que es 59 dividido 2 del níquel, porque tiene 2 electrones, porque pierde 2 electrones, y gana 2 electrones, perdón, y reemplazo la masa, el Faraday, el peso equivalente y el tiempo de segundos. Y me da 4,54 amperes, ¿sí? Porque coulombios sobre segundo es amper. ¿Qué será aquí? Acuérdense, cantidad de carga es intensidad por tiempo, o sea, coulombio es amper por segundo. Por lo tanto, amper va a ser coulombio sobre segundo, ¿sí? Bien. Seguimos, a ver si hay algún otro. El último. ¿El 22 qué será? ¿No será del agua? No. No. Esa está, pero no sé cuál es. No, es teoría. Garfi, salí de la mesa. Portate bien, ¿eh? Creo que está hecho en teoría eso. Sí, está en teoría, está en teoría. El 22 dice, se electroliza cloruro de zinc fundido pasando una corriente de 3 amperes a través de una celda de electrólisis durante un cierto tiempo. En este proceso se depositan 24,5 gramos de zinc en el cátodo. Escribir las reacciones catódica y anódica. Es el punto A. Entonces dice que se electroliza cloruro de zinc, les da la intensidad de corriente y la masa del zinc depositado en el cátodo, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? En el cátodo, ¿qué está pasando? El zinc más 2, es lo que les decía Liliana hoy, más 2 electrones, se transforma en zinc 0. Esa sería la hemireacción de reducción. Y en el ánodo, ¿qué pasa? El cloruro, que está como cloruro de zinc, son 2, pasa a cloro 2 más 2 electrones. Hay una oxidación, ¿sí? Ese es el punto A. Y les calcula el equivalente químico. En el punto B dice, ¿cuánto tiempo? 22, sí. ¿Cuánto tiempo dura el proceso? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Averiguar tiempo, por lo tanto acá tengo que despejar tiempo. ¿A qué va a ser tiempo igual? A masa por Faraday sobre equivalente por intensidad. La masa la tengo como dato, el Faraday, el equivalente, y la cantidad de intensidad de corriente en amper, que también me lo da como dato. El tiempo entonces me da 24.600 segundos, 24.249 segundos. Me pide... en horas. No me lo pide en horas. Dice cuánto tiempo dura el proceso, así que hubiera sido lo mismo. Si me lo hubiera pedido en horas, tengo que hacer que 3.600 segundos es 1 hora, esa cantidad de segundos, ¿cuántas horas son? Porque la respuesta debe estar en horas. Claro, la respuesta está en horas, por eso yo lo pasé. Bien, y la parte C
dice, ¿qué masa de gas cloro se libera en el ánodo? ¿Se acuerdan que la hemireacción del ánodo era, acá la tenemos, cloruro a cloro 2, ¿sí? Entonces le pregunta, ¿qué masa de gas cloro se libera en el ánodo? Y ahí, otra vez, tengo que hacer primero el equivalente químico del cloro, sobre 2 electrones, ¿por qué? Porque son 2, ¿sí? Son 2 cloruros que pasan a cloro 2. Entonces, la masa, ¿a qué va a ser igual? Al equivalente químico por la cantidad de amperes, por la cantidad de segundos, que ya lo tengo porque lo calculé en el punto anterior, sobre Faraday. Y me da la masa de gas cloro que se libera en el ánodo. ¿Está? Bueno, esos son los problemas que tengo. Cualquier duda que ustedes tengan de algún otro problema que quieran hacer de la guía o de algún otro lado, nos preguntan, ¿sí? Y acuérdense que acá en la listita esta, arriba de los problemas de electroquímica, están las regos. No sé si querés que hagamos algo más, Lili. No, lo que vamos a hacer es que preparen ellos para la próxima clase todas las dudas que tengan, porque el lunes no hay clase. Claro. Y el jueves que nos pregunten, porque el jueves va a ser totalmente repaso. Vayan estudiando, además de que tienen que hacer la actividad esa semana, les va a venir bien, vayan practicando, vayan estudiando, así el jueves nos preguntan todas las dudas que tengan. Bueno, profe, genial. Les voy a tomar el presente hoy, porque hoy fue un desastre. Alipi, voy a tomar el presente, después hablen. Cerrá el micrófono. Profe. Hay un micrófono abierto. Chicos, tienen el micrófono abierto, no sé qué están haciendo, están viendo otra cosa, otra clase. Otra clase, fíjate. No, soy yo. Bueno, Ariel González. Bueno, cierren el Sí, micrófono. lo estoy cerrando. Alipi. Delfina Lipi se tuvo que retirar, profe, te avisaron en el chat. Arancidia. Artero, Ávila, Vanega, Barrio Nuevo. Vanega presente pusieron. No, yo no quiero presente. Díganme la palabra porque yo estoy poniendo ausente directamente. El micrófono, dice Lili. Corina Vanega. No le anda el micrófono, dice que está presente. Bueno. Barrio Nuevo, Belay, Belagamba, Benítez, Campló, Presente. Carcacha, Córdoba, Hilena. Presente. Nadie hoy. Draghi, Enrique, Hermini, Esconchagul, Falcato, Fernández, Frigerio, García, Gasten. Presente. Bien. Gauto, Jiménez, González. Presente. González Milagros. Presente, profe. Liñe. Jurado. Presente. ¿Quién es la que me dijo presente recién? Guigne, Milagros. Ah, bueno, porque te había puesto ausente, ¿eh? Reaccionen porque no sé dónde están. Lacun. Presente. Ledesma. Presente, profe. Müller. Pelourzón. Presente. Picardo. Pipet. Puntela. Quintana. No, las chicas de Quintana no tenían luz, a esa sí, ya sabía. Sí, pero no importa, les puse porque una tiene y la otra no tiene luz en el barrio, eso lo voy a considerar. Ah, sí, Quintana Marianela, Quintana Laura.
Sí, me avisaron. Samana, Escarfó, Estrasicic, Presente, profe. te vi, porque sos una de las pocas que pones la cámara. Taboada, Zamudio, Presente, profe. Sara Telara, Lara está siempre al pie del cañón. Sati, fíjate Tere, por eso lo hice. Sánchez Agustina, Presente. bueno, ¿alguien no nombré? Mi profe, Manuel Amado. Amado, porque en esta planilla, no sé por qué no figura, lindo va a ser, que no esté en ningún lado. Manuel, ¿no es cierto? Sí. ¿Alguien más no nombré? Bueno, chicos, esto no es para controlarlos, están en la facultad. Pero ustedes después no tienen rendimiento, porque esto lleva un montón de trabajo. Si no, tendremos que hacer como los otros, que le dan las cosas así, arréglense. Tere está subiendo, porque ahora este año las han subido todas ellas las actividades. Tienen todo resuelto, tienen todas las actividades. Les estamos dando la posibilidad para que nos hagan consultas, para que aprueben. Aprovechen la virtualidad. La virtualidad les sirve un montón. Yo les cuento que en la segunda parte casi seguro va a ser presencial. Así que esto a ustedes les sirve un montón. Entonces aprovechenlo. Profe. Sí. Facundo Arancibia dice que si lo pueden aceptar. Un poquito tarde, ¿no? No, porque estaba, pero no le andaba bien en internet y se salió y se conectó y quiere volver. No quiere volver. No lo tengo. Bueno, ya va a aparecer. Porque mandó un mensaje al grupo y puso de que quería entrar porque le andaba muy mal el internet y que lo aceptaron. Yo le dije que ya estaba terminando la clase. Ahora se le ha cortado de nuevo. Escúchame, Lili, Peluzón Mariano dice que está presente, que no le están dando el micrófono de la compu. No, si a Peluzón le puse presente. Bueno, sí, ya me había dado. No, piensen ustedes, aprovechen los que estaban recién, los que estoy viendo las caritas, háganos caso a Tere y a mí. No necesitan ponerse a estudiarlos, pero si ustedes abren los teóricos de Jorge, los videos, están re didácticos, chicos. Sí. Si miran esos teóricos, como el parcial es virtual, las preguntas la mayoría son teóricas. Y tienen que aplicar lo que nos dieron en la práctica, pero eso les ayuda. Aprovechenlo. Y no se olviden que entre este viernes y sábado se sube la actividad con devolución, y son de estos temas que son complicados, que son ácido-base, equilibrio químico. Entonces, mírenlo bien. Alguien por ahí en el chat preguntaba qué temas entraban. Todo lo de la segunda parte, o sea, estequiometría. Desde estequiometría es el segundo parcial. Estequiometría, equilibrio químico, no, vamos a empezar por orden. Estequiometría, termoquímica, equilibrio químico, equilibrio ácido-base y electroquímica. En teoría, lo de teoría es de ahí, desde estequiometría hasta el final, todo lo de teoría. Acuérdense que en termoquímica la teoría la tienen que saber, los problemas de GES no, pero la teoría la tienen que saber. Termoquímica tiene mucha teoría y hay muchas preguntas para hacerlo. Equilibrio químico y equilibrio ácido-base también tiene teoría. Y de electroquímica, si nos enteramos, Jorge, bueno, yo llamé hoy, pero no, todavía no dio el ok. Por ahora es como que entra todo. Ustedes la teoría va a entrar toda, pero de los ejercicios, pues por ahora entra todo. Total, ya los vieron todos ustedes. Si nos dice algo diferente, le avisaremos y entrarán las redes y quizás no entre pila y electrólisis. Pero les cuento que estuvo bueno verlo. ¿Te acordás, Tere? Porque esto no entra generalmente en el parcial, los ejercicios de electrólisis y pila, pero en el final se les toma problemas de eso. Así que ustedes no pierdan estas ejercitaciones porque esta parte práctica se toma en el final, si no entran en el parcial. En el recuperatorio a lo mejor sí entran. Porque no sé, ya tiempo para no sé, pero lo que sé que en el final siempre entra. Claro, sí. Así que ellos lo tienen que tener.
Y nos conviene porque así no tenemos que, te da después a lo último, después se atrasan, no entran a las clases, ahora ya lo tienen todo hecho. Yo les diría que se hagan una listita de dudas globales para el jueves que viene, que es la clase de consulta de toda la clase, así Tere y yo le sacamos las dudas. Que no entre electroquímica no significa que no entre en redox. Acuérdense que redox se vio en el tema de estequiometría. Por lo tanto, eso sí va a entrar. Porque redox, además que es una parte fundamental de la electroquímica, es un tema que está cuando empieza electroquímica, estequiometría. Ustedes se acuerdan que nosotros con Tere le dijimos, estudien, porque esa teoría se la puede tomar, qué tipo de reacciones químicas existen, y ahí está redox. Las reacciones químicas que existen, ¿cuáles son? La neutralización, que la tienen que saber, chicos. Un ácido más una base da una sal más agua. La formación de precipitados, la formación de complejos, la de doble desplazamiento y las ecuaciones redox. Eso es algo básico de ecuaciones y de reacciones químicas, así que sí o sí lo tienen que saber. Bueno, si no tienen por hoy ninguna duda, nos vemos el jueves próximo porque el lunes es feriado. Ya que es feriado, aprovechen a hacer la actividad, por favor. Y no se olviden, mírenla, entre el viernes y el sábado va a estar subida. Entonces, el último trabajo, los temas son termoquímica y ácido base. Mira, Valentina, ¿hablaste? Sabemos, ¿no? Sí. Mira, en realidad Jorge va a decidir cuáles son. O sea, los temas que van a entrar en el proceso. Capaz que hay nada más que un problema de equilibrio químico o de buffer y uno de termoquímica. No sé, pero va a ser de estequiometría, ya sabés que no, porque ya lo hicieron. Dati, no bueno, para pues, otra. Sí. Dilena, ¿le pusiste presente? Sí. Ah. Acá dice Lara que Jorge dijo que pila sí. ¿Pila sí qué? ¿Que entra? Dati, Sí, que entraba lo de parcial, que miremos los dibujos y eso que él nos había mostrado en la teoría, que eso sí entraba en el Lara, parcial. eso es lo que yo dije todo el tiempo. Sí, Eso es teoría, Lara. Sí, pero lo puse mientras que hablabas. Ah, porque eso sí va a entrar, Lara. Es lo que yo les estuve diciendo todo el tiempo. La pila, que tiene 3 o 4 nombres, la típica pila es la pila de Daniel, o celda galvánica. Esa pila, que está formada por una celda, un ánodo, un cátodo, son 2 cubas unidas por un puente salíneo y por un cable donde va el galvanómetro. Eso tienen que saberlo. De hecho, antes se las hacíamos dibujar en los parciales. Claro. La celda electrolítica también, la teoría la tienen que saber así. Eso lo tienen que saber, sí o sí. Todos los temas entran de teoría. Lo que estamos diciendo es que no sabemos si entran los ejercicios de electrólisis y de pilas. Pero la teoría sí. Generalmente, por eso entre comillas, en este segundo parcial no entran los ejercicios de pila y electrólisis, o sea, calcular la FEM de una pila, o cuánto se depositó, que es electrólisis. Pero sí la teoría. Capaz que este año sí entran también los ejercicios. En el final sí, seguro. Pero capaz que este año entra. Todavía Jorge no dijo nada sobre los ejercicios. Nada más. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, entonces Profe, antes que se corte una vez que salgan todos los chicos, ¿no se podrían quedar 5 minutos que quisiera hablar con ustedes, si pueden? Sí, cómo no. ¿Quién habla? Ariel González. Ariel González. Bueno, sí. Bueno, gracias. Bueno, chicos, hasta el próximo jueves, entonces. Cualquier duda, pregunten por la mensajería. Bueno, buen fin de semana. Gracias.